En el programa de hoy estamos hablando de derechos humanos. En el corte hablábamos de otro grupo, digamos, frágil, que son los ancianos. Complicado el tema porque si uno se pone a pensar un poco más, nosotros pues, creeríamos que no tenemos una población muy grande de personas con discapacidad, personas mayores, y en realidad eso no es porque no existan, sino porque no salen de casa. Claro. Es que la coyuntura ha hecho que tengamos población ya adultos mayores en gran cantidad, porque la expectativa de vida ha aumentado en los últimos 30 años. Entonces ahora tenemos una población bastante grande de gente que está por encima de los 60, 65 años, y por ejemplo nuestras ciudades pueden incluir a los ancianos, por ejemplo. Yo sé que hay muchas municipalidades pues que hacen esfuerzos, ¿no?, en organizarles actividades, incluso en los parques, pero todavía estamos en pañales respecto al adulto mayor, ¿no? Además, todos vamos a llegar a ser adultos mayores. Creo que esa es la clave para entender el juego de los derechos, la importancia de plantearnos medidas para estos temas, es que así como todos hemos sido niños y niñas, también vamos a ser adultos mayores, vamos a estar en algún momento embarazados, vamos a tener hijos chiquitos, vamos a tener miedo. Entonces creo que de eso se trata cuando hablamos de derechos, ¿no? De entendernos todos como posibles titulares, pero también como posibles afectados en el tema de los derechos. En el caso, en Europa, por ejemplo, existe una sensibilidad mucho mayor al tema del adulto mayor, valga la redundancia, precisamente porque es una sociedad que está envejeciendo en términos históricos. Y nosotros vamos por ese camino ahora. Efectivamente, porque precisamente lo que tú planteabas, el tema del desarrollo económico, el acceso a la salud, a mejores condiciones de vida, medidas medioambientales, hace que nuestras posibilidades de vida aumenten. Y, por lo tanto, la ciudad dentro de 40 años va a ser una ciudad diferente. Claro. Ahora estamos acostumbrados a ver muchos niños, mucha gente joven, pero probablemente dentro de 40 años el número de personas que estemos en los 80s, en los 90s, va a ser mucho mayor. Y además, si todo va bien, con poder adquisitivo. Así claro es. Sí. Porque van a recibir pensiones de jubilación distintas a las que se recibía hace 30 o 40 años. Pues, entonces, ¿no? ¿Qué falta por hacer en ese tema? Porque yo siento que más que la ventanilla en el banco, que los atienden más rápido, no hay muchos más avances. Es que ahí se trata de, por ejemplo, cuál es la importancia que tú le das a tu adulto mayor o a tu grupo de niños, ¿no? Y las ciudades y los pueblos tienen que adaptarse también a ellos. Si uno piensa en el adulto mayor como finalmente el depósito, ¿sabes? Ellos reciben y tienen toda la información de lo que ha pasado en los procesos en el país, tienen una experiencia valiosísima. Entonces, si son considerados como una persona que aporta a la sociedad, vas a tener un enfoque distinto. En cambio, si lo consideras como una carga, un problema, ahora, uy, pucha, tengo que cuidarlo, lo meto a dónde. Entonces, ¿cómo hacemos? Cualquier persona, para tener una mejor calidad de vida, tiene para empezar que poder tomar decisiones sobre dónde quiere estar, qué cosa quiere hacer y cómo. Y eso ahí implica adaptar la ciudad. Otro temita, los jóvenes. Hablábamos en el entretiempo que incluso se han puesto cuotas en las listas de los partidos para que integren jóvenes, o sea, gente menor de 30 años, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el mundo de la política, los jóvenes están discriminados. Al igual que las mujeres, porque también hay otra cuota indicada, ¿no? de mujeres ahí. Pero sí, el asunto de los jóvenes tiene que ver también, por ejemplo, con acceso al empleo. Los que van terminando el colegio y van ingresando a los institutos o a las universidades, luego tienen que buscar trabajo. Están las condiciones dadas también para que todos puedan acceder a alguna oportunidad. ¿Todos tienen igualdad de oportunidades o solamente algunos de algunos colegios, de algunas universidades son los que van a ser favorecidos, ¿no? Entonces también eso es parte o el tema vinculado, por ejemplo, a las pandillas, que es un asunto que preocupa mucho en ciudades más grandes. ¿Por qué los chicos se involucran en pandillas? ¿Qué cosa hay atrás que no se ha resuelto para que tengan que ir por esos caminos? En fin. Sí, yo más bien estaba pensando que nosotros en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos tenemos varios programas en que trabajamos con jóvenes. Bueno, de hecho, en la universidad normalmente los alumnos son jóvenes, pero también tratamos de salir del entorno de la universidad y trabajar, por ejemplo, con temas de violencia, otra situación de los jóvenes. Pero yo estaba pensando, Juan Luis, con relación a la pregunta anterior, el tema de los adultos mayores, y más bien lo que yo percibo es que hay un grupo muy grande de la sociedad que cada vez siente que este es el mundo de la sociedad de los jóvenes.
Este es el mundo de los jóvenes. Y si tú no tienes menos de 30 o de 40 para ciertas profesiones, prácticamente has salido del mercado. Eso iba a decir, en el mundo laboral más bien las personas mayores tienen muchas menos oportunidades. Así es. Entonces, un artista, por ejemplo, me imagino que a partir de cierta edad ya no puede cumplir ciertos roles o leer noticias. Ahora el prototipo es el ejecutivo joven, ¿no? Así es. O sea, alguien con 50 años ya prácticamente, si quiere buscar otro trabajo, cambiarse de trabajo, simplemente es sí, no entonces puede. el tema de los jóvenes también es un tema que evidentemente hay allí depositadas las esperanzas de toda la sociedad en que el futuro sea mejor, y todo lo que esto trae son la fuerza de trabajo más valiosa en términos de productividad, pero creo que también la hiperatención al tema de la juventud, de la producción, de cuánto produces tú cada día, cuántas horas puedes trabajar, qué tan lisa está tu piel, etcétera, hace que más bien el grupo de los jóvenes no necesariamente sea un grupo que sufre discriminación, sino que más bien se empodera en un papel central, ¿no? Oye, y nos habíamos olvidado también de el tema de la orientación sexual. ¿Se ha avanzado en ese aspecto? Eso también es un asunto controversial, ¿no? Bueno, en todo el mundo, ¿ah? Sí, porque uno lee la prensa extranjera y el tema siempre está ahí, con las Fuerzas Armadas. Sobre todo en un país o en países con mucha influencia de religión, ¿no? En este caso religión católica, es o un machista. asunto también. Supuesto machismo. Así es un asunto que se considera. Yo creo que ahí una amiga nos decía, ¿no? O sea, el tema va a estar en romper este círculo vicioso de la discriminación por opción sexual desde las familias. Si en nuestra familia nosotros criamos niños atentos a la diversidad, a las que se les cuenta que las cosas no son blanco y negro como han sido pensadas que eran, va a haber una información adicional, los chicos van a poder incorporarse a convivir con personas distintas, porque todos tienen derecho a ser distintos. Todo empieza ahí, ¿no? Yo creo que en la educación que se da en casa, en todo tipo de casos, la mamá que le diga no tienes que respetar a las mujeres y no puedes estar diciéndole cosas en las calles, bueno, eso es un comportamiento que se va a aprender, ¿no? Todo empieza, digamos, en casa. Claro, pero también el sistema jurídico, la sociedad en su conjunto tiene que prever salvaguardas para aquellos que bien no recibieron esa información, sí, pues, o bien se rebelan contra esa información o quieren subvertir sencillamente esa forma de vida de la sociedad. En materia de discriminación por orientación sexual, yo creo que en nuestro país falta hacer mucho todavía, claro, desde el punto de vista jurídico también. Ciertamente desde el punto de vista educativo, la estigmatización social, la idea del homosexual peluquero, o estos estereotipos que tenemos en la sociedad. Pero creo que desde un punto de vista jurídico también es necesario enfatizar la igualdad que tenemos todos, más allá de las diferencias de todo tipo que querramos adoptar. ¿Y hay discriminación de tipo religioso en el Perú? Complicado, ¿no? Porque, sí. A ver, primero nosotros somos parte de un Estado laico, con lo cual formalmente tendría que haber no tendría que haber ninguna preferencia por alguna religión particular, teniendo en cuenta además que existen otros grupos religiosos también y que están bastante numerosos. Bastante, así es. Y que están creciendo bastante. Entonces, ¿por qué incluso en la universidad donde enseñamos. Así es. Porque unos sí reciben un presupuesto del Estado, otros no. Entonces de repente la opción, como ocurre en otros países, es que esto se mantenga en un ámbito absolutamente privado y ahí cada quien pues decide qué cosa participa. Y ahí, por ejemplo, yo me pregunto, en las escuelas públicas te enseñan religión católica, no te enseñan como un curso este es un tema sensible, ojo, porque en Europa se ha discutido mucho este tema. O sea, ¿por qué, por ejemplo, las otras iglesias no reclaman también subvención del Estado? Entonces, de repente, el asunto es decir, ok, en una escuela privada o en una escuela de una determinada religión, en buena hora, que le enseñan, pues, No, es que eso es otra cosa. Si tú estás en un colegio confesional, tú sabes a dónde te has matriculado. Claro, así es, pero en una escuela pública, que es por principio laica, los ejercicios no pueden ser tendientes a una religión particular. Claro, hay varias posiciones, ¿no? Que se enseñe, por ejemplo, que el curso de religión sea electivo, o que el curso de religión sea algo así como historia de las religiones. Así es, una especie de teología, teología, ese sería el tipo de curso que prepara al niño justamente para la diversidad y que fantástico. No piense que hay religiones mejores que otras. Yo creo que eso sería una de las posiciones mejores, ¿no? Para conocer desde el punto de vista de la historia las alternativas que tienes y cada uno elegir en ese camino. Ahora, volviendo al tema de la homosexualidad, a mí me ha sorprendido, estamos terminando el trabajo con el segundo informe de gestión para Lima Cómo Vamos, que se va a presentar precisamente en la Semana de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y hemos encontrado, por ejemplo, que entre los grupos de delitos y las cifras de delitos, cuántos robos, cuántos asaltos, había una categoría que era homosexualidad.
Entonces nosotros nos crímenes preguntamos... homofóbicos, digamos. No. Eran, la categoría era prostitución y la homosexualidad como homosexualidad, crimen. Claro, o sea, ahí justamente hemos hecho la repregunta, ¿a qué se refieren? ¿Cómo está funcionando ese tema? Porque si una categoría es que te detienen en la calle porque eres homosexual, no, o sea, podría ser que te detengan porque estás haciendo prostitución ilegal, que es una cosa, hombre, mujer, da igual, es un problema, pero lo otro pues es inconcebible. Pero hay agresión homofóbica. Así es, por supuesto. Es de ambos lados, creo, en ambos sentidos, ¿no? La discriminación que sufren estas personas, que puede ser esa que no nos damos cuenta, que está instalada en nuestra sociedad, pero también los crímenes de odio, ¿no? Que es el tema, por ejemplo, en Chile, no sé si recuerdan ustedes, que hace ya algunos meses falleció un chico, un joven, un adolescente, como cualquier otro, que era homosexual y fue víctima de la violencia por parte de otros miembros de la sociedad. Entonces yo creo que estamos hablando ya de extremos, ¿no? Pero que tendrán que tener y someterse a la acción penal. Pero el punto es también ser conscientes dentro de una ciudad que quiere incluir a todos, el poder respetar a las personas con diferente orientación sexual, lo que significa que de pronto tú vas con tu esposa y quieres agarrarte de la mano por la calle, ¿no? Y eso no le llama a nadie la atención. Pero si de pronto no es tu esposa, sino es una pareja del mismo sexo, eso sí parece escandalizar a muchos, ¿no? Yo creo que reprobación, diferencia, no significa penalización. Puedo yo no estar de acuerdo contigo, pero eso no significa que voy a tomar medidas contra. Bueno, lamentablemente el programa está terminando. No sé si quieren cerrar con alguna idea, contarnos de Lima cómo vamos, de qué se trata. Bueno, Lima cómo vamos es parte de una red de ciudades a nivel latinoamericano, pero también a nivel Perú. Hay observatorios como el nuestro en Trujillo, en Arequipa y espero que pronto en Piura. Y la idea es examinar y hacer un seguimiento a la evolución de la calidad de vida a través de indicadores objetivos, o sea, encuestas subjetivos, y también a través de data pues, que salen de las diferentes instituciones públicas. Y el objetivo es ese, ¿no? Empezar a decirle al ciudadano que tiene derechos, a decirle al ciudadano cuáles son las posibilidades o los mecanismos para llevar a cabo determinadas acciones respecto al municipio en el que viven, respecto a temas específicos como salud o educación. Y bueno, la calidad de vida es un concepto tan amplio y tan relativo que precisamente sirve para adaptarse al tiempo y adaptarse a los propios contextos, ¿no? Entonces un poquito la idea del proyecto es esa, hacer ciudadanos más fuertes, una ciudadanía más activa y promover pues la comunicación con los gobiernos. Bueno, en el caso del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, nosotros somos parte de la PUC, trabajamos intensamente en el tema de los derechos y sobre todo en la idea de fortalecer la democracia desde el lado de la demanda. Es decir, no solo pensar que un sistema es democrático porque el Estado hace las cosas bien, sino que un sistema es más democrático en la medida de esto que hemos venido hablando, que todos seamos más conscientes, tengamos capacidad de propuesta, tengamos capacidad de denuncia, de reclamo, y que el tema de los derechos humanos es demasiado importante, en mi opinión, como para dejarlo solo en manos de los políticos que ganan cada 5 años una elección. Creo que es un tema que debe involucrarnos a todos y a todas en toda su dimensión. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sin duda, si queremos hacer respetar nuestros derechos, primero tenemos que conocerlos y ya hay maneras de saber cuáles son. Así que respetemos nuestros derechos y respetemos los derechos de los demás. Chao.